¿Puede el silencio tener peso? Aurora Valcárcel, a sus 72 años, habría jurado que sí. Pesaba en las tardes vacías de su piso salmantino, un segundo con ascensor en una calle tranquila cerca del río Tormes. Pesaba en el polvo que danzaba en el haz de luz que entraba por el balcón, un testigo mudo de las horas idénticas. Viuda desde hacía una década, la soledad se había hecho más densa, casi sólida, desde que su hermana Carmen, el pilar ruidoso y vital de su existencia, se había ido 2 años atrás. Ahora el único sonido que rompía la quietud era el tic-tac del reloj de pared de la cocina, un marcador implacable del tiempo que se escurría sin propósito. Su sobrino nieto, David, un torbellino de 25 años con buenas intenciones y poco tiempo, había irrumpido en esa quietud el día de su cumpleaños. Le había regalado una tablet. Para que te conectes al mundo, tía abuela, que no puedes estar así. Aurora la miró con la misma aprensión con la que habría mirado a un animal exótico. Sus manos, nudosas por la artritis, apenas se atrevían a tocar la pantalla fría y lisa. ¿Conectarse a qué mundo? El suyo se había encogido hasta caber entre las 4 paredes de su casa, con visitas esporádicas a la compra y a la farmacia. David, con la paciencia fugaz de la juventud, le había configurado un perfil en una red social llamada Corazones Dorados, específica para mayores activos, según rezaba el eslogan. Le enseñó a encenderla, a deslizar el dedo, a abrir la aplicación. Aurora asentía, abrumada, sintiendo como una pequeña cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída lejana, palpitaba levemente por el nerviosismo. Cuando David se fue, la tablet quedó sobre la mesa camilla, mirándola. Un rectángulo negro y brillante que prometía un universo desconocido y para ella vagamente amenazante. Pasaron días antes de que se atreviera a encenderla de nuevo. Exploró con torpeza, tocando iconos al azar, abriendo ventanas que no sabía cerrar. Ignoró las solicitudes de amistad genéricas, nombres sin rostro que no le decían nada. Una tarde gris de noviembre, mientras fuera lloviznaba con esa persistencia salmantina que cala los huesos, apareció una nueva notificación. Ricardo Benavides quiere ser tu amigo. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 60 y tantos años, cabello canoso elegantemente peinado hacia atrás, una sonrisa amable enmarcada por finas arrugas alrededor de los ojos, que parecían mirar directamente a la cámara, con una mezcla de inteligencia y calidez. Vestía una chaqueta de tweed sobre una camisa azul pálido. El fondo era difuso, pero sugería un despacho con libros. Irradiaba una seriedad distinguida, una calma que Aurora encontró extrañamente reconfortante. Dudó. ¿Quién era? ¿Por qué querría ser amigo suyo? Pero la curiosidad, esa chispa que se negaba a extinguirse en sus ojos azul pálido, pudo más que la prudencia. Aceptó. Casi al instante llegó un mensaje. Buenas tardes, Aurora. Disculpa mi atrevimiento. Vi tu perfil y me pareció que compartimos un amor por la tranquilidad y quizás por la buena lectura. Mi nombre es Ricardo. La corrección de la frase, la formalidad respetuosa, la tranquilizaron. Respondió con timidez, sintiendo un rubor inesperado en las mejillas. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu mensaje. Sí, me gusta leer. Así empezó. Tímidamente al principio, intercambiando frases cortas sobre el tiempo, sobre Salamanca, sobre libros que ambos decían haber leído. Ricardo era culto, o al menos lo parecía. Hablaba de sus viajes como ingeniero petrolero jubilado, de sus años en el extranjero, de su amor por la música clásica. Contó que era viudo también, que sus hijos ya eran mayores y vivían lejos. Una vida paralela, pensó Aurora, una afinidad que la hacía sentir menos sola en su propia historia. Los mensajes se volvieron diarios, una rutina esperada que iluminaba sus días monótonos. Ricardo tenía siempre una palabra amable, un cumplido delicado. «Qué elegante sales en esa foto, Aurora. Tienes una luz especial. ¿Has visto qué bonita está la luna esta noche sobre Salamanca? Me la imagino reflejada en el Tormes». Le enviaba poemas que encontraba navegando por ahí. Versos de Becker o Machado que a ella le llegaban al alma. Aurora empezó a confiar, a abrirse. Le habló de Antonio, su marido, un hombre bueno pero reservado, de Carmen, su hermana, y del vacío que había dejado. Le confesó su soledad, esa compañera constante. Ricardo escuchaba o leía con una paciencia infinita. Nunca la interrumpía, siempre tenía una palabra de consuelo. Te entiendo también, Aurora. La soledad es una sombra fría, pero quizás juntos podamos encontrar algo de calor. La tablet, antes un objeto extraño, se convirtió en su ventana al mundo, o más bien, a Ricardo.
Lo primero que hacía al levantarse era mirar si tenía un mensaje suyo. Lo último, antes de dormir, era desearle buenas noches. Empezó a sentirse rejuvenecer, una ilusión olvidada florecía en su pecho. Se arreglaba un poco más, se ponía una gota de la colonia de lavanda que le recordaba a Carmen, como si Ricardo pudiera percibirlo a través de la pantalla. David notó el cambio en una de sus visitas. «Estás más animada, tía abuela. ¿Qué andas tramando?» Aurora sonrió misteriosamente. «Cosas mías, hijo, cosas mías». No se atrevía a contarle a Ricardo. Era algo suyo, íntimo, frágil. Temía que Vid con su pragmatismo juvenil se burlara o no lo entendiera. Ricardo empezó a hablar de almas gemelas, de conexiones que desafían la distancia. Mencionó que tenía unos asuntos pendientes con una inversión que había hecho en Sudáfrica, pero que soñaba con volver a España, a la tranquilidad, quizás a una ciudad con encanto como Salamanca. La semilla de la esperanza germinó en el corazón de Aurora. Y sí. Y si la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Un día David le enseñó a hacer videollamadas. «Mira, tía abuela, así puedes ver a la gente». Aurora pensó inmediatamente en Ricardo. Ver su rostro, escuchar su voz. Le propuso una videollamada esa misma noche, llena de nerviosa expectación. La respuesta de Ricardo fue rápida, pero decepcionante. «Me encantaría, Aurora mía, pero estoy en una zona con muy mala conexión ahora mismo, supervisando unos trabajos. Apenas me llegan los mensajes, y para colmo creo que la cámara de mi teléfono se ha estropeado. ¡Qué mala suerte! Pero pronto, te lo prometo, encontraremos la manera». Aurora sintió una punzada de decepción, pero la explicación parecía razonable. Él estaba lejos, trabajando. Su cariño y sus palabras constantes eran suficientes, se dijo. Poco después llegó el primer problema. Ricardo le escribió un mensaje largo, lleno de preocupación. «Aurora, querida, no sabes cuánto lamento tener que molestarte con mis problemas, pero no tengo a nadie más en quien confiar. Ha surgido un imprevisto terrible con mi inversión en Sudáfrica. Unos permisos que no llegaron, una tasa inesperada. Si no consigo reunir 800 euros antes de mañana, podría perderlo todo. Es el trabajo de muchos años, mis ahorros». El mensaje continuaba detallando la supuesta urgencia, la injusticia de la situación. Terminaba con un «sé que no debería pedirte esto, pero estoy desesperado. Te lo devolveré en cuanto se solucione, la semana que viene a más tardar. Por favor, dime que puedes ayudarme». Aurora sintió un nudo en el estómago. 800 euros. No era una fortuna, pero tampoco era poco para su pensión. Miró su libreta de ahorros. Podía permitírselo, pero ¿y si algo salía mal? ¿Y si David se enteraba? Pero entonces pensó en Ricardo, en su voz escrita llena de angustia, en la confianza que había depositado en ella. Pensó en su amabilidad, en cómo la hacía sentir. ¿Cómo podía darle la espalda ahora? El deseo de ayudarlo, de ser importante para él, de mantener viva esa conexión que tanto significaba, pudo más que sus dudas. «Claro que sí, Ricardo. No te preocupes. Dime cómo puedo enviártelo». Ricardo le indicó que lo más rápido y seguro era comprar unas tarjetas prepago de una plataforma online y enviarle los códigos. Era más discreto y evitaba comisiones bancarias internacionales. A Aurora le pareció extraño, pero él sabría más de esas cosas. Fue al estanco de la esquina, compró las tarjetas sintiéndose como una delincuente y le envió los códigos temblando ligeramente. La respuesta de Ricardo fue un torrente de gratitud y promesas de amor eterno. «Eres mi ángel, Aurora. No sé qué haría sin ti. Pronto todo esto habrá terminado y podremos estar juntos». Esa noche, Aurora durmió con una mezcla de inquietud y una extraña satisfacción. Había ayudado a Ricardo. Era importante. Pero la semana siguiente el dinero no llegó. En cambio, llegó otro problema. «Aurora, mi amor, no vas a creer la mala suerte que tengo. Hubo una complicación con la transferencia. Necesito pagar unos impuestos adicionales para liberar los fondos. Son otros 1.500 euros. Sé que te prometí, pero es el último escollo, te lo juro. Después de esto, todo estará solucionado». Aurora sintió un frío recorrerle la espalda. 1.500 euros más. Sus ahorros empezaban a menguar peligrosamente. «Ricardo, no sé si puedo», empezó a escribir. La respuesta fue inmediata, cargada de un dramatismo que la hizo sentir culpable. «¿No confías en mí, Aurora? Después de todo lo que hemos compartido?» «Pensé que éramos un equipo. Si no puedo solucionar esto, estaré perdido. ¿Es eso lo que quieres?» La manipulación era sutil, pero efectiva. Aurora se sintió horrible. ¿Cómo podía dudar de él? Se imaginó su decepción, su desesperación.
Volvió a ceder. Fue al banco, sacó el dinero en efectivo, sintiendo la mirada curiosa de la cajera. Compró más tarjetas, le envió los códigos. La respuesta de Ricardo fue, de nuevo, un alivio efusivo y promesas renovadas. Pero la inquietud de Aurora crecía. Empezó a dormir mal, a sobresaltarse con cada notificación de la tablet. Se volvió más reservada, esquiva. Cuando David la llamaba, inventaba excusas para cortar la conversación. No quería que le preguntara nada. Las solicitudes de Ricardo se volvieron más frecuentes, las cantidades mayores, las excusas más elaboradas. Una emergencia médica de un supuesto socio local, el robo de su equipaje con documentación importante. Necesidad de sobornar a un funcionario corrupto. Las solicitudes de Ricardo se volvieron más frecuentes, las cantidades mayores, las excusas más elaboradas. Una emergencia médica de un supuesto socio local, el robo de su equipaje con documentación importante. Siempre era la última vez. Siempre prometía devolverlo todo la semana que viene. Siempre la colmaba de palabras de amor y gratitud después de cada envío. Aurora ya había vaciado casi toda su cuenta de ahorros. Había empezado a usar el dinero que guardaba para imprevistos. Se sentía atrapada en una espiral de ansiedad y esperanza. La esperanza de que finalmente Ricardo solucionara sus problemas y viniera a España. La ansiedad de que todo fuera... ¿Qué? No se atrevía a ponerle nombre. En una visita, David notó su palidez, sus manos temblorosas, la forma en que apartaba la mirada. ¿Estás bien, tía abuela? Pareces preocupada. Aurora forzó una sonrisa. Tonterías mías, hijo. Cosas de la edad. Pero David no se quedó tranquilo. ¿Seguro? El otro día te vi salir del banco y parecías nerviosa. Aurora se puso a la defensiva. ¿Es que ya no puedo ir al banco sin que me interroguen? David levantó las manos. Tranquila, solo me preocupo. Oye, el otro día leí un artículo estafas por internet a personas mayores, gente que se hace pasar por quien no es para sacar dinero. Aurora lo cortó bruscamente. ¿Qué tonterías dices? Yo sé muy bien con quién hablo. No soy una niña. Vio el dolor en los ojos de David y se arrepintió de su dureza, pero el miedo a que descubriera la verdad era más fuerte. Ricardo es diferente, se repitió a sí misma como un mantra. Él me quiere. Pero las dudas, como pequeñas grietas, empezaban a aparecer. ¿Por qué siempre necesitaba dinero con tanta urgencia? ¿Por qué nunca podían hacer una videollamada? Buscó en Google cómo saber si un amor online es real. Los resultados la abrumaron. Listas de señales de alerta, historias de engaños. Cerró la ventana rápidamente. Aquello no tenía nada que ver con Ricardo. Él era culto, atento, viudo como ella. No podía ser un estafador. Se aferraba a esa creencia con la fuerza de la desesperación. La alternativa era demasiado terrible para contemplarla. Una mañana, mientras regaba los geranios del balcón, sintió un mareo súbito. Todo empezó a dar vueltas. Se agarró a la barandilla, respirando con dificultad. Consiguió llegar al sofá y llamar a David con manos temblorosas. «David, no me encuentro bien». David llegó en pocos minutos. La encontró pálida y asustada. El médico habló de un pequeño AIRI, un accidente isquémico transitorio. Nada grave, pero necesitaba reposo absoluto y vigilancia durante unos días. David decidió quedarse con ella. Los primeros días, Aurora estaba demasiado débil para preocuparse por la tablet. Pero Ricardo seguía escribiendo, mensajes cada vez más urgentes. «Aurora, mi amor, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Ha surgido algo muy grave». Aurora, desde el sofá, le pidió a David que le leyera los mensajes. David frunció el ceño al leerlos. «¿Quién es este Ricardo, tía abuela?» Aurora balbuceó una explicación vaga. Un amigo por internet». David no insistió, pero la preocupación se instaló en su rostro. Al día siguiente, Ricardo insistía. «Aurora, necesito 5.000 euros hoy mismo o lo perderé todo. Es la última oportunidad. Por favor, contéstame». Aurora, débil y confusa, le pidió a David que respondiera por ella. «Dile que no puedo ahora, que estoy enferma». David tecleó. «Aurora no se encuentra bien y no puede atender el teléfono ni hacer gestiones ahora mismo. Contactará cuando pueda». La respuesta de Ricardo fue furiosa. «¿Quién eres tú? Pásame con Aurora. Esto es muy importante». «No puedes interponerte». David se quedó helado. La agresividad del tono, la exigencia, aquello no sonaba a un amigo preocupado. Empezó a sospechar seriamente. Con Aurora adormilada en el sofá, David cogió la tablet. Empezó a revisar el historial de conversaciones. Leyó los poemas copiados, las promesas exageradas y luego las continuas y crecientes peticiones de dinero.
Vio las respuestas de Aurora, llenas de afecto y angustia. Sintió una mezcla de rabia y una profunda tristeza por su tía abuela. Decidió investigar. Recordó el nombre, Ricardo Benavides. Buscó en Google, nada relevante. Probó hacer una búsqueda inversa de la foto de perfil que Aurora tenía guardada. Los resultados aparecieron en segundos. La foto pertenecía a un médico jubilado alemán que tenía un blog de viajes. Había docenas de perfiles falsos en distintas redes sociales usando esa misma foto con nombres diferentes. Luego buscó algunas de las frases exactas que Ricardo usaba en sus mensajes sobre la inversión en Sudáfrica. Encontró foros donde se describían estafas idénticas, palabra por palabra. No había duda, era una estafa, una cruel y elaborada estafa. David sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su tía abuela durmiendo en el sofá, tan frágil, tan confiada. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo romperle el corazón de esa manera? Pero sabía que tenía que hacerlo. Esperó a que Aurora despertara y estuviera un poco más lúcida. Se sentó a su lado, cogió sus manos artríticas entre las suyas. «Tía abuela, tenemos que hablar de Ricardo». Aurora se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa?» David respiró hondo. He estado mirando vuestras conversaciones y las fotos. Tía abuela, creo que Ricardo no es quien dice ser». Le mostró la pantalla de la tablet. Le enseñó la búsqueda inversa de imágenes, los otros perfiles falsos, los foros donde se describía la estafa. Habló con calma, con suavidad, pero sin ocultar la verdad. Aurora miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, sin comprender al principio. Luego, lentamente, el color desapareció de su rostro. Negaba con la cabeza. «No, no puede ser. Él no. Él me quiere». «Tía abuela», dijo David con la voz quebrada, «mira las pruebas. Es una estafa. Te ha estado engañando para quitarte el dinero». Aurora apartó la mirada de la pantalla. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar silenciosamente por sus mejillas arrugadas. No gritó, no protestó. Solo un sollozo ahogado escapó de sus labios. El peso del silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio cargado de dolor, de vergüenza, de la demoledora certeza de la traición. La ilusión se había hecho añicos, dejando solo los fragmentos de un corazón roto y una cuenta bancaria vacía. David la abrazó fuerte, sintiendo los temblores de su cuerpo menudo, mientras ella lloraba en silencio por el amor que nunca fue y por la confianza perdida. La caída había sido dura, y la cicatriz sobre su ceja parecía palpitar de nuevo, recordándole viejas y nuevas heridas. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y apatía. Aurora apenas comía, apenas hablaba. Se pasaba las horas sentada en su sillón, mirando al vacío. La tablet permanecía apagada sobre la mesa. La vergüenza era un peso casi físico que la oprimía. ¿Cómo había podido ser tan tonta, tan ciega? Se sentía humillada, estúpida. Había entregado los ahorros de toda una vida, el dinero que guardaba para asegurarse una vejez tranquila, a un fantasma, a una mentira. La pérdida económica era grave. Tendría que ajustar su vida, privarse de pequeñas comodidades, pero lo que más le dolía era la herida emocional, la sensación de haber sido utilizada en su momento de mayor vulnerabilidad. La pérdida económica era grave, tendría que ajustar su vida, privarse de pequeñas comodidades, pero lo que más le dolía era la herida emocional. La sensación de haber sido utilizada en su momento de David fue su roca. Se quedó con ella más tiempo del previsto. La cuidó con una paciencia y un cariño que la conmovieron. No hubo reproches, solo apoyo silencioso. La animaba a dar pequeños paseos por la orilla del Tormes, le preparaba sus platos favoritos, le leía en voz alta como cuando era niño. Lentamente, muy lentamente, Aurora empezó a emerger de su caparazón de dolor. Un día, mientras miraban el río desde el puente romano, con la silueta dorada de las catedrales recortándose contra el cielo, Aurora habló. «Gracias, David, por todo». «No tienes que dármelas, tía abuela», respondió él apretándole la mano. Decidieron ir juntos a la comisaría. Aurora se sentía nerviosa, avergonzada de tener que contar su historia. Los atendió una mujer policía, la inspectora Elena Herrero, de mirada seria pero comprensiva. Escuchó el relato de Aurora con atención, asintiendo de vez en cuando. «Señora Valcárcel, lamento mucho lo que le ha ocurrido», dijo al terminar. «Desgraciadamente vemos casos como el suyo todos los días. Son redes muy organizadas, operan desde el extranjero, a menudo desde África Occidental o Europa del Este. Usan identidades falsas, fotos robadas».
Le explicó la dificultad extrema, casi la imposibilidad de recuperar el dinero. Le mostró folletos con consejos de seguridad online. Habló con profesionalidad, pero también con empatía. Para Aurora, aunque doloroso, fue un paso necesario. Ponerle nombre a lo ocurrido, denunciarlo, le dio una extraña sensación de cierre, la certeza de que no estaba sola en su desgracia. Hubo días en que la tristeza y la rabia contra sí misma amenazaban con hundirla de nuevo. La confianza en los demás, y sobre todo en sí misma, estaba profundamente dañada. Pero David seguía ahí, visitándola a menudo, llamándola cada día. La animó a retomar contacto con una antigua vecina, doña Pilar, con quien ahora tomaba café una vez por semana. Incluso se apuntó, con muchas reticencias al principio, a un taller de memoria en el centro de día del barrio. Un día, meses después, David la encontró sentada en el salón, con la tablet encendida sobre las rodillas. Él sintió un escalofrío, temiendo una recaída. Pero Aurora estaba mirando fotos de Salamanca, de sus calles, de sus plazas. «Estoy aprendiendo a buscar cosas», dijo con una media sonrisa. «Cosas bonitas, cosas reales». Había borrado el perfil de Corazones Dorados, había borrado el contacto de Ricardo, pero no había tirado la tablet. Había decidido que la tecnología no era el enemigo era la mentira, la manipulación y su propia soledad, que la había hecho vulnerable. El dinero perdido nunca volvió. La cicatriz emocional permanecería como la pequeña marca sobre su ceja. Pero Aurora Valcárcel ya no era la misma mujer que meses atrás esperaba con ansia los mensajes de un desconocido. Había aprendido una lección terrible, pero quizás en el proceso había encontrado algo más valioso. La fuerza de su propia resiliencia y el valor incalculable de una conexión real y tangible, como la mano de su sobrino nieto apretando la suya mientras paseaban bajo el sol de otoño salmantino. La soledad seguía siendo una sombra, pero ya no la definía. Había descubierto que incluso después de la peor de las tormentas, siempre queda espacio para que entre un rayo de sol, por tímido que sea. Miró por la ventana de su balcón, no hacia un futuro incierto, sino hacia el presente, hacia los geranios que empezaban a florecer de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo, sintiendo que el silencio ya no pesaba tanto. La relación con David se fortaleció. Él la llamaba a mi tía abuela Hacker en tono de broma, y ella le reñía con fingida severidad. Empezaron a compartir más cosas. David le contaba sus problemas en el trabajo, sus dudas sentimentales. Aurora escuchaba, ofrecía consejos basados en su larga experiencia de vida, sintiéndose útil de nuevo, querida de una forma genuina y sin artificios. Descubrió que la conexión real no necesitaba de poemas copiados ni de promesas grandilocuentes, sino de la simple presencia, de la escucha atenta, del cariño demostrado en pequeños gestos cotidianos. A veces la imagen de Ricardo Benavides, el hombre de la sonrisa amable y los ojos cálidos, volvía a su mente. Ya no sentía la misma ilusión ingenua, ni siquiera la rabia ardiente. Sentía una especie de lástima distante, no por él, sino por la mujer que había sido, tan hambrienta de afecto que había confundido las migas envenenadas con un banquete. Recordaba las palabras de la inspectora Herrero. «No se culpe, señora. Estos individuos son profesionales de la manipulación emocional. Saben exactamente qué teclas tocar. Había sido víctima de un crimen, no solo de su propia ingenuidad. Aceptar eso también formaba parte de la sanación». Empezó a interesarse por las noticias sobre ciberseguridad que David le enviaba. Incluso se atrevió a compartir su experiencia de forma anónima en un foro de apoyo a víctimas de estafas online que encontró. Leer otras historias similares, ver que no era la única que le había pasado a gente de todas las edades y condiciones, la ayudó a relativizar su vergüenza. Su testimonio, a su vez, sirvió de advertencia y consuelo para otros. La vida en Salamanca siguió su curso. Las campanas de la clerecía marcando las horas, el bullicio estudiantil en la Rúa Mayor, la calma dorada de la Plaza Mayor al atardecer. Aurora volvió a pasear por sus rincones favoritos, pero ahora con una mirada diferente. Ya no buscaba llenar un vacío con fantasías, sino apreciar la belleza tangible que la rodeaba, la solidez de la piedra centenaria, el murmullo del río, la sonrisa de un conocido en el mercado. Un día, ordenando viejos papeles, encontró una foto de ella y Carmen, jóvenes y sonrientes en la feria de Salamanca. Recordó la alegría despreocupada de su hermana, su vitalidad contagiosa. Sintió una punzada de nostalgia, pero también una serena aceptación. Carmen se había ido, Antonio también.
Ricardo nunca había existido, pero ella seguía aquí. Había sobrevivido. Había aprendido. La tablet seguía sobre la mesa camilla, pero ahora la usaba para leer el periódico local, para buscar recetas de cocina, para hacer videollamadas reales con David cuando él estaba de viaje por trabajo. Había aprendido a distinguir lo real de lo falso, al menos en el mundo digital. En el mundo de los afectos, la lección había sido más dura, pero quizás más profunda. No esperaba grandes pasiones ni romances tardíos. Su objetivo ahora era más modesto, más anclado a la realidad. Vivir sus días con dignidad, cuidar de sus geranios, disfrutar de la compañía de David y doña Pilar, encontrar pequeñas alegrías en lo cotidiano. Y quizás, solo quizás, su historia pudiera servir para que otra persona, perdida en la soledad de su propio piso, no cayera en la misma trampa. Una tarde, mientras tomaba café con doña Pilar en una terraza de la Plaza Mayor, vio a una pareja de ancianos paseando de la mano. Se miraron con una ternura tranquila, cómplice. Aurora sonrió levemente. Ya no sentía envidia ni anhelo doloroso. Sentía una serena comprensión. El amor verdadero, pensó, no llegaba con mensajes grandilocuentes desde el otro lado del mundo. Se construía día a día, en la cercanía, en la confianza tejida con hilos de verdad, por muy sencillos que fueran. Y aunque ella no tuviera ya ese tipo de amor, había encontrado otras formas de conexión, otros afectos que, aunque diferentes, eran igualmente valiosos. Y eso decidió, era más que suficiente. El sol de la tarde bañaba la piedra dorada de Salamanca, y Aurora sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina. La paz de quien ha atravesado la oscuridad y ha encontrado, al otro lado, no quizás la felicidad completa, pero sí la fuerza para seguir caminando hacia la luz. David, consciente del impacto que la estafa había tenido en las finanzas de Aurora, intentó ayudarla económicamente de forma discreta. Al principio, ella se negó rotundamente, su orgullo herido aún sensible. No, David, yo me metí en esto, yo tengo que afrontar las consecuencias. Pero David insistió con tacto. No es caridad, tía abuela, es familia. Además, me viene bien tener una excusa para no gastármelo todo en videojuegos, bromeó. Finalmente, Aurora aceptó una pequeña ayuda mensual para cubrir gastos imprevistos, un acuerdo que sellaron con un abrazo y que, de alguna manera, alivió también la carga emocional de ambos. La relación con la tecnología de Aurora se transformó. Ya no era una fuente de miedo ni de fantasía desbocada, sino una herramienta práctica. Aprendió a usar la banca online, bajo la supervisión inicial de David, a pagar facturas, a buscar información útil sobre salud o actividades locales. Descubrió podcasts sobre historia y programas de radio que podía escuchar a la carta. Incluso se unió a un grupo online de aficionados a la jardinería de Castilla y León, donde compartía fotos de sus geranios y pedía consejos sobre cómo combatir el pulgón. Era una interacción diferente, basada en intereses comunes, sin la carga emocional ni las expectativas irreales de su experiencia anterior. La inspectora Herrero la llamó unos meses después. No había novedades sobre el estafador, como era de esperar. Las redes eran complejas, las identidades falsas, el dinero difícil de rastrear una vez cruzaba ciertas fronteras. Pero quería saber cómo estaba Aurora. Hablaron un rato. La inspectora le contó que, gracias a denuncias como la suya, estaban recopilando información valiosa sobre los métodos de estas bandas y colaborando con unidades internacionales. Su valentía al denunciar ayuda a prevenir que otros caigan, señora Valcárcel. No lo olvide. Esas palabras fueron un bálsamo para Aurora. Su doloroso error podía tener, al menos, un pequeño propósito útil. El piso, antes un símbolo de su aislamiento, empezó a sentirse más como un hogar de nuevo. Volvió a cocinar sus platos de siempre, el hornazo en Semana Santa, las lentejas estofadas los martes. El olor a guiso casero reemplazó el silencio expectante que antes llenaba la casa. Invitaba a David a comer los domingos, y a veces incluso a doña Pilar. Pequeños rituales que reconstruían poco a poco la normalidad perdida. Una tarde, releyendo un viejo libro de Unamuno que Ricardo había dicho admirar, Aurora se detuvo en una frase. La fe que no duda es fe muerta. Sonrió con ironía. Ella había tenido una fe ciega, una fe que se negaba a dudar y casi la había matado por dentro. Ahora su fe era diferente. Una fe más pequeña, quizás, pero más real. Fe en la bondad de la gente que la quería de verdad. Fe en su propia capacidad para superar las adversidades. Fe en que cada nuevo día, aunque no trajera milagros, merecía la pena ser vivido. Cerró el libro y miró por la ventana.
El sol se ponía sobre los tejados de Salamanca, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Era un espectáculo hermoso y efímero, como la vida misma. Y Aurora se sintió agradecida por poder contemplarlo, aquí y ahora, con los pies firmemente plantados en la tierra.